Voy a explicar el trabajo que habla de la crisis del feudalismo. La actividad número uno dice cuáles son las razones de la crisis del siglo XIV. Y había que ver un video. Había que ver un video de YouTube que ahí te explica de manera muy amena, de manera muy simple, cuáles son las razones de la crisis del siglo XIV. ¿Sí? Y ahí lo explica. Tiene varias razones. ¿Sí? Una de las razones es que hay una... ¿Se entiende, chicos? ¿Se escucha bien? Bien. Estamos, para ubicarnos en el tiempo, para analizar en la Baja Edad Media, donde hubo en la Baja Edad Media unos siglos de prosperidad y adelantos que fueron en el siglo XI, en el siglo XII y en el siglo XIII. En esos siglos fue el resurgimiento de las ciudades, ya se empezó a crear la clase social de la burguesía con el comercio en las ciudades, y se crearon catedrales, universidades, pensamiento, pero esa prosperidad va a estar marcada por el siglo que la sigue, que es en el siglo XIV, donde empezó a haber ciertos problemas que van a juntarse y va a ser una gran crisis. Una de las crisis fue una crisis global, ¿sí? Una de las crisis fue en el campo, del campo a la ciudad, fue una crisis agraria, de malas cosechas, de cambio climático. Eso te provoca que haya una crisis agraria. Que haya malas, hambrunas, malas cosechas, falta de alimento, ¿sí? ¿Y qué va a provocar eso? Que caiga la población, que caiga la población, ¿sí? Empieza a descender la población. Y eso que la población descienda, ¿qué tiene que ver? Que ya empezó, dado que la población estaba mal comida, no había, también hubo unas guerras, también, descendió por las enfermedades, desciende, pero está más propensa la población de Europa de ese siglo para las enfermedades, porque había muchas enfermedades, y aparte porque estaban bajas las defensas, porque no había mucho alimento ni cosechas. Así que entonces ahí bajó la población. Eh, Aparecen las enfermedades, y una de las más catastróficas que hubo en ese siglo fue la peste negra, ¿sí? Que apareció en Europa en 1348, y que dio a que muera gran cantidad de la población europea. ¿Cómo fue eso? Lo van a tener que ver en el video también, que habla de la peste negra, ¿sí? La peste negra, que era la peste negra, era provocada por una bacteria que venía en la pulga de las ratas, que venían desde por barco, desde Oriente, ¿sí? Venían en el barco, y esos barcos anclaban en los puertos de Europa, del Mediterráneo, más en las ciudades italianas, y ahí entonces esas ratas bajaban a las ciudades y contagiaban a todas las ciudades, y bueno, ahí se empezó a propagar la enfermedad. También empiezan a perder poder, es la pérdida de la servidumbre, la pérdida del señorío. Los señores feudales por estas crisis, empiezan a exigir más impuestos y más tributos a los campesinos, y bueno, entonces empiezan a haber revueltas campesinas contra los señores feudales. También los siervos se empiezan a rebelar contra el señor feudal, y empiezan a perder a los siervos, porque los siervos, como hay tanta crisis en el campo, se tienen que ir para las ciudades,
¿sí? Se desligan del señor feudal y de esa tierra, el que puede, porque no todos pudieron. Eh, entonces, ahí el señor feudal, ante la amenaza de los campesinos y de las revueltas campesinas y del problema económico que tenía, tuvo que recurrir a la ayuda de los reyes. Y eso hace que se dé vuelta la cosa, porque antes los reyes dependían de los señores feudales, pero ahora los señores feudales dependen de los reyes, que los ayuden. Entonces, ahí los reyes, ¿qué van a hacer? Le van a decir, bueno, yo te ayudo, pero vos me debes fidelidad, o sea, y bueno, y tiene que aportar algo también económicamente, y bueno, ahí eso va perdiendo el poder que tenían los señores feudales, ¿sí? Nos van a hacer más dependientes del rey, que antes no era. Eh, bien, y después, otra de las cosas de la crisis, también estas revueltas, tipo de revueltas, pasó a las ciudades. ¿Sí? Habían artesanos y comerciantes que se quedaron sin trabajo. Eso provocó revueltas y reclamos a la burguesía, a los comerciantes. Entonces, hubo demandas que dijeron que bajen los impuestos y, y también ahí los, las ciudades pidieron ayuda a los reyes, ¿sí? Pero la burguesía estaba mejor parada que por el comercio que hacían, mejor parada que los señores feudales. Señores feudales no, ya estaban, se le fueron los siervos, las revueltas campesinas y después también, y tenían problemas económicos en la en el campo, ¿sí? Entonces, eso va a terminar su poder. Pero en la ciudad, como dije, la burguesía está mejor parada y las ciudades también, por el comercio, por lo que producía esas ciudades. Entonces, también se apoyaron en los reyes. Pero ahí la burguesía más que nada ayudó a los reyes con sus aportes económicos para que se modernice sus gobiernos, sus reinos, y eso provocó después, más adelante, la aparición de los estados nacionales avanzado la edad moderna. Eh, bueno, esos son los síntomas de la crisis. También hay otra parte que dije que había guerras. Bueno, también tenemos que colocar aquí también como un síntoma de la crisis, consecuencia de de la guerra de los 100 años. ¿Sí? Eso también no está, pero habría que mencionarlo. La 2. ¿Cuál fue el origen de la peste negra? También tienen video para ver ahí, muy bueno, que yo lo vi y que lo empezaron a poner cuando empezó la cuestión de la pandemia actualmente, empezaron a comparar la peste negra con la pandemia. Pero bueno, esta fue mucho más mortífera porque fue la pandemia más mortífera de la historia, que fue la peste negra de este siglo. Eh, ¿Cuál fue el origen de la peste negra? Ya lo había mencionado, pero vuelvo a repetir. Es que venían los barcos desde Oriente, desde Asia, hacia las costas del Mediterráneo, reino del Mediterráneo, y ahí descargaban todo, pero también bajaban las ratas que estaban en los barcos y contagiaban a todas las ciudades porque en sí el agente patógeno, o sea, la bacteria la tenía la pulga que estaba en la rata. Eso no lo podían ver en el momento, ¿no? ¿De dónde? Esto después de estudios de años y siglos se dio a conocer cuál fue la causa. En ese momento no se sabía. Ahora decir qué pensaban los europeos de eso, ¿sí? Eh, y también no menciona el video, pero muestra un mapa de Asia, ¿sí? Más o menos de dónde vino. Pero otra de las causas también
que dice que cuando los mongoles, empezó ahí en el centro de Asia, aparentemente, los mongoles invadían a las ciudades de Asia, asediaban a las ciudades y bueno, la gente se metían adentro de las ciudades y amurallaban y todo, y se metían adentro y resistían. Entonces los mongoles asediaban. Y ya había esa enfermedad. Entonces, para como a los mongoles también se les moría gente y a los que iban a batallar de esas ciudades contra ellos, se morían, se infectaban, entonces estaban infectados, entonces ¿qué hacían con esos cuerpos infectados? Lo agarraban a los cuerpos, agarraban las catapultas y con las catapultas tiraban los cuerpos adentro de esas ciudades y apestaban a toda la ciudad y se morían. ¿Sí? Porque una de las causas de la muerte, de la peste negra, es que se morían, se caían en las calles muertos de, de esa peste bubónica, se llama, ¿sí? O peste negra. Ahora voy a decir cómo, eh, cómo se manifestaba en otra pregunta. ¿De qué manera se expandió la 2 la 3 dice? Bueno, ya dije cuál fue el origen, ¿sí? La 2. La 3. ¿De qué manera se expandió la peste por Europa? Bien. Eh, es como llegó a Europa. Se expandió por las ciudades por entre las ratas y bueno, la gente también iba contagiando también. Y otra de las causas también es que las ciudades europeas eran muy sucias. Había mucha suciedad. Obviamente que en ese siglo no se cuidaban mucho esas cuestiones. En las ciudades eran nada que ver lo que es ahora, bueno, algunas siguen, eh, y era una pestilencia, o sea, no había cuidados higiénicos, entonces eso era era propicio para que haya enfermedades y se expanda más rápido una peste, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta? Bien, bien, se expande más la peste de esa manera y se fue por el intermedio del comercio también, se fue expandiendo. Después había algunos enfrentamientos, un enfrentamiento entre unos reinos y cuando iban a batallar también ahí se expandió también. Había movimiento en Europa, entonces ese movimiento provocó la expansión de la peste. Entonces, ¿sí? De esa manera. ¿Quedó claro cómo se expandió? ¿Eh? ¿La misma manera de qué? Claro, sí, de la misma manera que vino y también, bueno, se fue expandiendo porque está el movimiento de Europa, ¿no? Y porque Europa era sucia, digamos. Eh, vamos a la 4. ¿Cómo era, cómo se manifestaba esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad a las personas les provocaba una infección bastante importante que iba avanzando y salían como salpullidos en la piel, bulbos negros y más que nada en los cuellos y después en todo el cuerpo, donde empezaba a ser rojo, morado y hasta negro y se pudría, ¿sí? Era una infección en la sangre, ¿sí? Y en todo el cuerpo. Y eso, por eso se llama peste negra, porque los cuerpos quedaban negros de esos tipos forúnculos, esas vulvas. Pero hay pinturas de la época que muestran esas cosas y es horrible. La gente se caía muerta en las calles, la gente pobre. Y esta es una peste que no es que se murieron todos los pobres y los ricos no tanto y que se salvaron. No, no hubo clases sociales, ¿sí? Y tampoco respetó ni a la iglesia ni a todos, ¿eh? Tocó a todos, ¿sí? Entonces, de esa manera se manifestaba la enfermedad. ¿Alguna pregunta?
Bien. Bueno, después van a ver en profundidad, viendo ese video, anoten lo que digo, y después vean lo que dice el video, y bueno, lo que digo le va a servir para, este, como guía, ¿sí? Como guía para entender el video. Después dice, la 5, ¿por qué se expandió con tanta rapidez? Y vendría a ser casi lo mismo de qué manera se expandió la peste por Europa. ¿Por qué con tanta rapidez? Sí, porque había mucho movimiento, mucho contacto, mucha suciedad, digo, muchas razones, ¿sí? Y aparte, como se expande con rapidez una peste cuando la gente no sabe de dónde viene esa enfermedad y no sabe las razones y bueno, sigue su vida normal y bueno, esto empezó desde 1348 con las primeras manifestaciones en Europa. Algunos dicen que antes ya había algunos signos porque venían desde Asia, ¿sí? Eh, entonces, cuando se dieron cuenta que era un problema bastante grande, ahí tomaron conciencia y ya Europa estaba completamente infectada. Toda Europa. Bajó más de la mitad de la población, eso es importante. Con 6. ¿Cómo pensaban, qué decían los europeos, de cuáles según ellos serían las causas de la peste? Bueno, eh, una de las causas pensaron que, primero, como eran tan creyentes en Dios, en el cristianismo, en la iglesia católica y en Dios, pensaron que era un castigo de Dios, ¿sí? Que era un castigo de Dios por sus pecados y toda la palabrería esa. Entonces, esa es una de las cosas que pensaban, porque, o sea, pensaban que rezando y orando a Dios se iban a curar de la peste, y ahí, bueno, ahí empezaron a darle más importancia a la ciencia, para buscar las razones y la cura para esta enfermedad. Ahí empezó a nacer la ciencia, digamos. También, una de las razones. Eh, y después, bueno, pensaban que estaba en el aire, eh, en el aire. Después van a ver en el video que hay cómo se vestían los médicos o los que atendían a la gente. Más que nada, eso, los tipos hospitales por ahí también se vestían así porque... Y generalmente se vestían así los que tenían plata, o sea, los que podían. Pues se ponían como una túnica negra y después una máscara con algunas sales, con alguna adentro de la máscara, tipo como un tucán así, tenían como una nariz, ¿sí? Y ahí ponían sales, ponían algunas hierbas decían que podían alejar a la peste, o gases, ¿sí? Que podían alejar a la peste, ¿sí? A no contagiarse. Y de esa manera atendían a los enfermos. Como ya dije, sí, como un pico, exactamente, como un pico así. Van a ver en el video, lo muestra. Eh, También en la película live action de La Bella y la Bestia muestran como estaba vestido un doctor cuando tenía a la mamá de Bella y sí. supuestamente con mi hermana sacaba la teoría que era de la peste negra. Ah, La Bella y sí, la sí. Bestia. Sí. Claro, no. Y de ahí, bueno, tomaron un modelo de esos máscaras, ¿sí? Digamos que serían como los barbijos de ahora, una cosa así. Una enfermedad que en toda Europa, Asia y hasta llegó hasta Medio Oriente porque sí, también, sí, sí, es terrible. Sí, bueno, ¿qué consecuencias eh, tuvo la peste negra? Y bueno, eso, la peste negra terminó de conformar y fue una de las razones más importantes de la crisis del siglo XIV. También provocó que la pérdida de poder de los señores feudales, porque bueno, había un descontrol en el campo y los campesinos y siervos emigraban para todos lados, ¿sí? Emigraban para ciudades, o había un movimiento igual, ¿sí? Es eso.